La relación entre Estados Unidos y Venezuela, desde la llegada de básicamente el chavismo, con César Chávez primero y Nicolás Maduro después, ha generado una serie de movimientos que básicamente se suceden, pero que todos tienen algún grado de ingrediente de castigos, y particularmente de castigos que provienen desde Estados Unidos, a pesar de que Venezuela le sigue vendiendo petróleo, por ejemplo, al estado de California. Pero Estados Unidos ha puesto una serie de hitos en términos financieros, de situaciones que tienen que ver con restricciones a Venezuela por razones del movimiento del gobierno venezolano contra o considerado antidemocrático, como lo que está pasando ahora. Hay elecciones y el gobierno de Nicolás Maduro se las ha ingeniado para tratar de apartar o sacar, de hecho, a todos aquellos candidatos que eventualmente pueden estar en una oposición discordante con la propia. Y volvió a Estados Unidos esta vez a amenazar de nuevo con una serie de castigos que pueden infringir a Venezuela, y de eso conversamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, es una crisis permanente de la relación entre Venezuela y Estados Unidos, y este deshielo que comenzó el año pasado con esta reunión de Barbados, en que se discutió levantar algunas de las sanciones a la exportación de petróleo y gas por parte de Venezuela a Estados Unidos, a cambio, y esta era la condición que ponía Estados Unidos, como tú lo señalaste, que se dieran elecciones libres en las cuales la oposición venezolana pudiera participar en condiciones igualitarias al oficialismo. Bueno, en el proceso, a poco tiempo, la oposición realizó primarias, y en esa primaria María Corina Machado ganó más del 90% de los votos. Es decir, no cupo ninguna duda de quién era la favorita para la oposición venezolana. Y dado que la señora Machado es una de las opositoras más duras e intransigentes, esto por supuesto provocó una reacción del gobierno. Cuando digo por supuesto, no me refiero a que eso sea justificado, simplemente que digamos, el gobierno probablemente tuvo algunos temores de que la señora Machado pudiera arrastrar un porcentaje significativo de votación e incluso ganar. Pero claro, una elección no se sabe cómo va a terminar hasta que se realiza. Y en este caso, el gobierno de Maduro optó por excluir a la señora Machado con el argumento de que existían acusaciones contra ella y que tenía una prohibición de participar durante 15 años. De manera que ella, con esta posición del gobierno, quedaba eliminada como la candidata de la dictadura. Bueno, perdón, de la oposición. Y en esta coyuntura se mencionó a otra candidata, la señora Yaris, que también quedó afuera, y el gobierno estimó que ella no podía ser la candidata, y finalmente el que ha aparecido como el candidato posible es Manuel Rosales, que es el gobernador del estado de Zulia. Bueno, la señora Machado, por supuesto, pidió la anulación de elecciones, dado que no se le permitía participar y que a su juicio este era absolutamente injusto. Pero esto le genera un problema muy serio a la oposición, que en más de una oportunidad ha boicoteado las elecciones, como proponía ahora la señora Machado. Si no hay condiciones libres, igualitarias para participar, bueno, abstengámonos, pero no le hagamos el juego al gobierno. Pero en el pasado, esa postura lo único que ha logrado es darle victorias resonantes a Maduro y al gobierno. Porque si tú no participas, bueno, automáticamente los que están en la disputa se quedan con el grueso de los votos, aunque haya un nivel de abstención importante. De manera que al
no llegarse a un acuerdo sobre un candidato que fuese representativo de la oposición, Estados Unidos acaba hoy prácticamente de señalar que no va a mantener las garantías que le había otorgado el levantamiento de sanciones al gobierno venezolano y que por lo tanto va a restringir nuevamente todas las exportaciones, a menos que tengan un permiso especial de gas y petróleo a Estados Unidos. De manera que esto complica bastante la situación también para el gobierno, pero Estados Unidos también tiene que perder. Es decir, cuando levantó o prometió flexibilizar las sanciones, lo hizo con la idea clara de que quería mayor seguridad de abastecimiento, y aunque en gran medida Estados Unidos ha logrado el autoabastecimiento petrolero y gasífero, de todas maneras hay una incertidumbre grande en lo que ocurre en el Medio Oriente, y esto se traduce en posibles aumentos de precio del petróleo. Después de los incidentes entre Israel e Irán, afortunadamente para el mundo, no se registraron grandes cambios de precio del petróleo, pero hay un signo de interrogación porque este pleito, como lo hemos comentado, no ha terminado. Todavía se está a la espera de qué represalia va a tomar Israel y qué impacto puede tener eso sobre el conjunto del Medio Oriente, ergo el precio del petróleo. Ahora, Raúl, esta no es primera vez que se hace, como tú lo has señalado, elecciones donde participa Maduro y gana Maduro, y que de alguna manera han habido distintas formas de tratar de enfrentar esta dictadura, y todas han fracasado. Acuérdate tú que de repente apareció este señor Guaidó señalando de que él era el verdadero presidente y se armó toda una algarabía en un montón de partidos, particularmente de derecha, que consideraban que Guaidó era la persona que iba a hacer cambiar todo esto, y finalmente fueron un par de gritos, un par de cosas y ya salió Guaidó y volvió a entronizarse Maduro ahí, y desde ese punto de vista, tú lo dijiste muy bien, la estrategia de restarse como oposición para ir a votar, lo que pasó en las veces en que se intentó hacer aquello, fue básicamente generar un solo candidato, que era el que tenía la posibilidad de ganar, independientemente de si ganaba con muchos o pocos votos. No había nadie que fuera contrincante, y por lo tanto quedó la situación como no muy buena estrategia. Entonces, si se repite ahora, no entiendo muy bien cómo podría beneficiar eso a la oposición. Bueno, la oposición no está llamando, la señora Machado está llamando o propuso que la abstención y que se retiraran no compitieran. Pero el grueso de la oposición sí quiere competir porque tienen en claro precisamente lo que vienes de señalar. De manera que habrá que ver en estos días, sí, porque Estados Unidos ha dicho, le damos 45 días para que reconsideren su punto de vista, y además para que las empresas estadounidenses que tienen contrato puedan culminar sus actividades y retirarse sin generar mayores pérdidas. Por lo tanto, han dado un plazo prudencial de 45 días en los cuales van a comenzar a disminuir las exportaciones, y las empresas van a tener que buscar nuevos proveedores, pero de todas maneras queda pendiente la presión de Estados Unidos, y si logra persuadir o encontrar alguna fórmula de entendimiento con Maduro. No han cerrado la puerta, cosa que normalmente Estados Unidos suele ser más radical cuando toman una medida y se cumple un plazo, y este plazo se cumplía hoy. Bueno, hasta aquí llegamos. Acá han demostrado cierta flexibilidad y uno lo interpreta como que todavía tienen alguna esperanza de cambiar las cosas. A la vez, hay que decir que esta política, es decir, Venezuela ha tenido un desangramiento, por cierto, económico, pero sobre todo humano.
más de 7.700.000 venezolanos han salido de Venezuela y se han repartido por el mundo, incluido Chile, y especialmente en América Latina. Los que han podido han ido a Estados Unidos, pero una parte muy importante está en distintos países latinoamericanos, y este agravamiento, o si llega a una situación de impasse entre Venezuela y Estados Unidos, significa deterioro económico en un país que tiene altísimos niveles de pobreza, de, digamos, falta de implementos, de bienes de consumo. Hay una situación muy precaria que la hemos comentado muchas veces, y que muchos de los exiliados o emigrantes venezolanos se han encargado de darnos a conocer en Chile. Bueno, si se diera un nuevo gobierno de Maduro bajo sanciones de Estados Unidos, probablemente esto sea un nuevo impulso para otra ola de emigrantes, y eso tiene impacto en toda América Latina y en Chile, cuando este tema se ha puesto bastante álgido por una serie de circunstancias transitorias, pero que han puesto la lupa sobre la situación de inmigrantes venezolanos, que por cierto nada tienen que ver en su absoluta mayoría con estas situaciones de delincuencia y todo el debate que existe sobre el Tren de Aragua. Pero inevitablemente esto en el subconsciente colectivo se vinculan, y eso genera un ambiente más hostil para muchos de los inmigrantes venezolanos, algo que, reitero, es absolutamente injustificado, pero desgraciadamente las imágenes suelen funcionar así, ¿no? Sí, ahora convengamos una cosa, Raúl. Hay países que tienen ciertas características que hacen que, si no tuvieran esas características, probablemente la situación sería muy distinta en términos de cómo se les enfrenta ante situaciones antidemocráticas. ¿Cuál es esa característica? Bueno, la característica es cuando tú tienes, qué sé yo, un 40% del petróleo mundial y lo vendes a todas partes, bueno, tienes un poder tremendamente alto ahí que incluso se usa, independientemente de la ideología dominante del país, se usa para establecer posibilidades de relación, incluso con países que son adversarios en términos ideológicos. Venezuela, qué sé yo, en el Golfo, en el Medio Oriente, lo hemos conversado varias veces. Irán tuvo la posibilidad de tener alianzas, de tener una serie de cosas en medio de guerra, porque era alguien que suministraba petróleo y por lo tanto ese combustible básico para el mundo todavía ofrece la oportunidad de hacer que las sanciones no parezcan tan sanciones. No estoy diciendo de que los manden a clases de ética, como se hace en algunos otros países, pero creo que logran de alguna manera amortiguar el impacto, porque siempre se encuentran los caminos para poder llevar el combustible o adquirir aquello, a pesar de las sanciones. Así es, efectivamente. Y cuando tienes petróleo siempre vas a tener una demanda, y Rusia ha seguido exportando su petróleo pese a que está bajo una serie de sanciones por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos. Siempre se dan una maña para poder exportar, y Venezuela es lo mismo. Sin embargo, Venezuela está sufriendo de una serie de otros problemas, no solamente las sanciones formales a las exportaciones de petróleo y gas, sino que a la mantención de su industria petrolera. Y la producción ha ido bajando, independiente de las sanciones, por la falta de mantención de su equipo, que si bien pueden comprar muchos insumos en Rusia, Occidente ha sido el principal abastecedor. Y eso, como te digo, pase lo que pase en las relaciones, mientras no se normalice la capacidad de Venezuela de importar aquellas cosas que requiere en el plano industrial,
su producción no va a volver a las cotas muy altas que tenía antes. Dicho eso, Venezuela se está reponiendo económicamente. Ha logrado bajar de manera significativa la inflación, ha conseguido un cierto repunte económico y hasta el levantamiento de alguna o el ablandamiento de algunas sanciones estadounidenses han ayudado a eso. De manera que la perspectiva también para el grueso de los venezolanos de que se vuelvan a imponer las sanciones que habían permitido esta mejora debe ser un porvenir bastante oscuro. Bueno, vamos a seguir viendo, supongo yo, esta situación que tiene ya muchos años de confrontación diplomática y de pronto con algunos detalles que dejan de ser tan diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela, y especialmente ahora con elecciones que han tenido estas características donde el gobierno básicamente decide quiénes pueden ser opositores. Sí, bueno, es difícil hablar de elecciones democráticas si un gobierno tiene derecho a veto sobre quién puede participar. La mayoría de los regímenes, no diría necesariamente dictatoriales, pero autoritarios, se ocupa este mecanismo. Por ejemplo, en Irán, los jefes religiosos son los que determinan quiénes pueden participar en las elecciones, por ejemplo. Es decir, es un modelo. Y en varios países, digamos, tienen una selección bastante sesgada de quiénes pueden participar y quiénes no, a través de una serie de mecanismos, lo cual, digamos, es contrario a un concepto de democracia en que libremente el electorado, el pueblo, elige a quién le parece la mejor propuesta para gobernar. Bueno, vamos a seguir conversando de esto porque todavía falta para las elecciones y está este tema muy vigente. Muchas gracias, Raúl. Ya, chao. Hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.